Bienvenidos a la sesión 7 de Derecho Procesal Administrativo. Vamos a continuar con la parte del juicio contencioso que habíamos visto en la sesión pasada y vamos a iniciar primeramente con los incidentes. ¿Qué son los incidentes? Entendemos por ellos como aquella situación que se suscita dentro del procedimiento principal, como pequeños juicios que se van determinando por alguna situación o actuación por que se haya dictado por la autoridad o que sean parte también necesarios que se susciten durante el procedimiento. En su típica significación forense, el incidente es la cuestión distinta a la principal del asunto del juicio, pero está relacionada y ventila o decide por separado y a veces sin suspender el curso de aquel o en otras suspendiéndolo hasta la resolución del mismo. El incidente en cuestión es la constatación accesoria que sobreviene o forma parte durante del curso del negocio o la acción principal. Es decir, cuando tenemos un juicio y empezamos con la parte de la demanda, alguna situación que suscita o que permita también la ley, el demandado puede recurrir al incidente y en ocasiones el incidente se tiene que solucionar para dar continuidad al juicio principal o en su caso pueden ir de forma aleatoria cada uno. El artículo sexto de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo nos dice la condenación o costas a la indemnización establecidas en el párrafo segundo y tercero del artículo que se reclama a través del incidente respectivo, es decir, que a través de un incidente se puede reclamar el pago de costas o de lo que se suscitó por parte del juicio. El demandado en la contestación y en la contestación de la ampliación de la demanda expresará los incidentes de previo y especial pronunciamiento a que haya lugar. En este momento, la propia legislación establece ese derecho que por parte de la legislación se establece que se tenga que recurrir en su momento por alguna situación que se esté suscitando. Vamos a hablar sobre el capítulo cuarto de los incidentes en el artículo 29 de esta misma ley, que en los juicios contencioso administrativo federal solo serán de previo y especial pronunciamiento, uno, la incompetencia por materia, el de acumulación de juicios, el de nulidad de notificaciones, la recusación por causa de impedimento, la reposición de autos y la interrupción por causa de muerte, disolución declaratoria de ausencia o incapacidad. Aquí la propia ley nos establece cuáles son los supuestos en los cuales se puede realizar la incidencia. Hablemos ahora de las pruebas. Las pruebas en el artículo quinto dice: los particulares y sus representantes podrán autorizar por escrito a algún licenciado de derecho o quien por propio derecho pueda realizar la presentación de las mismas. La demanda deberá indicar las pruebas que se ofrezcan y en el caso que se ofrezca la pericial o testimonial se precisarán sobre los hechos en los que versan y señalarán los nombres y domicilios de los peritos que serán recurridos para la presentación de la prueba. Y en caso de que se ofrezcan pruebas documentales, podrá ofrecer el expediente administrativo en que haya dictado la resolución. Aquí vamos a poner un poquito más de ampliación en este tema. Establece que la demanda debe adjuntar dentro de las mismas documentales la prueba documental que se ofrezca. Aquí la propia ley establece que en caso de que el demandante no tenga las pruebas a sus manos, determinará en dónde se encuentran o la autoridad que tiene esos documentos para que el mayor jerárquico o el tribunal recurra y solicite la presentación de las mismas. En el capítulo quinto de las pruebas, en el artículo 40, en los juicios que se tramitan ante el tribunal, el actor que pretenda o reconozca o se haga efectivo el derecho subjetivo deberá probar los hechos en los que se derive su derecho y la violación del mismo, cuando ésta consista en hechos positivos y la demanda de sus excepciones. El magistrado instructor, antes de que cierre la instrucción, para un mejor conocimiento de los hechos controvertidos, podrá acordar la exhibición de cualquier documento que tenga relación con los mismos. Aquí recordemos que por propio derecho, quien recurre y realiza la demanda tiene que hacer la presentación de las pruebas y se tiene que relacionar con los hechos que se están suscitando para entrar al estudio y posterior desahogo. La audiencia. Una vez determinada la parte de instrucción, el artículo 58 al 22 establece: recibida la contestación de la demanda y en su caso la contestación de la ampliación, el magistrado instructor citará a las partes para una audiencia de fijación de la litis
la que se desahogará sin excepción de manera oral dentro de los 20 días siguientes a la recepción de la contestación respectiva. En este caso se expondrá de forma breve en qué consisten las controversias por las partes, quienes manifiesten lo que a su derecho convenga, adjuntándose sobre todo en la demanda, su ampliación o su contestación. Y la audiencia de fijación de la litis deberá de ser desahogada sin excepción ante la presencia del magistrado instructor. En el caso de del mismo articulado en diferentes fracciones que establece, en su caso de la tramitación del juicio de resolución exclusiva de fondo, recordemos que también en el estudio tienen que entrarse sobre el estudio del fondo de acuerdo al derecho, alguna de las partes que solicita una audiencia privada con el magistrado instructor lo celebrará en presencia también de la contraparte, cuando éstas estén notificadas y en términos que establezca también la propia articulación. El desahogo de la prueba pericial en el término del capítulo que corresponde también se realizará a través de la audiencia y donde se hará presentación de el estudio que se ha realizado o la parte de que el perito corresponda sobre los cuestionamientos que se estén formulando. Ahora entremos al cumplimiento de la sentencia. Ya vimos en la parte que se tiene que llevar la audiencia, se tienen que presentar las pruebas. En las anteriores sesiones vimos sobre las demandas, sobre el procedimiento que se tiene que llevar por parte del juicio. Ahora hablemos sobre la sentencia. La sentencia, una vez que está dictaminada esta resolución por parte de la autoridad, el artículo 57 nos establece que la autoridad demandada, cualesquiera otra autoridad relacionada, están obligadas a cumplir las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conforme a lo siguiente. 1. En los casos en que la sentencia declare nulidad y que esté fundada en alguna de las siguientes causales, tratándose de la incompetencia, si tiene una causa algún vicio de forma de resolución impugnada, cuando la resolución impugnada esté viciada en cuanto al fondo y cuando prospere el vicio del poder. Aquí nos establece cuándo la sentencia se declarará la nulidad y posteriormente el propio artículo nos establece que en los casos de condena la sentencia deberá precisar la forma de los plazos en que la autoridad cumplirá la obligación respectiva. En caso de incumplimiento, pues también se procederá a realizar lo siguiente. En el artículo 58, a fin de asegurar el cumplimiento de la resolución, se establece que la sala regional que hubiere pronunciado la sentencia podrá, de oficio, por conducto de su presidente, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes. 1. Se impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio por el incumplimiento de la misma. Si al concluir el plazo mencionado persiste la renuencia de la propia autoridad, la sala podrá requerir al superior jerárquico de aquella para que en plazo de 3 días obligue a cumplirla sin demora, es decir, recurre a al siguiente nivel. Cuando la naturaleza del acto lo permita, la sala podrá comisionar al funcionario jurisdiccional en sus funciones que estime adecuado para que dé cumplimiento a la sentencia y, por último, transcurridos los plazos señalados en los incisos anteriores, la sala regional que hubiera emitido el fallo podrá, en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente de los hechos, a fin de que determinen la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento, porque aquí también la propia ley establece que se debe de cumplir o también sancionar a la autoridad que corresponda de acuerdo al órgano de control. A petición de la parte afectada podrá recurrirse la queja a la sala regional, seccional o de pleno, y tratándose del incumplimiento de la resolución que conceda la suspensión de la ejecución del acto impugnado, se establecerán las medidas cautelares, se procederá también a la queja, mediante un escrito que se tiene que interponer ante la autoridad para que se dicte sentencia definitiva ante el magistrado instructor. Hablemos de los recursos. Ahora los recursos, que es una vez suscitada ya esta sentencia, quien se sienta afectado puede recurrir a los diferentes recursos que son las procedencias que establece la propia ley para el caso de que no me sienta satisfecho con lo dictaminado, y los recursos en el título tercero de esta misma ley establece que son de la reclamación y de la revisión, que vamos a ver en un momentito más. Vamos a hablar primeramente de la queja. ¿Qué es la queja? La queja, de acuerdo al artículo 58, a fin de asegurar el cumplimiento de las resoluciones del tribunal,
en su fracción segunda, a petición de parte afectada, podrá recurrir a la queja ante la sala regional, la sección o el pleno, de acuerdo a lo siguiente. Procederá en contra de todos los actos, 1, la resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en excesos o en su defecto cuando se dictamine, se dicte pretendiendo acatar una sentencia, es decir, una simulación. La resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo establecido y cuando se trata de sentencias dictadas que obligó a la autoridad demandada a iniciar el procedimiento y a emitir una nueva resolución. Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia y si la autoridad no da cumplimiento al orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal. Aquí establece cuándo podemos recurrir a la queja. Ahora, ¿qué es la reclamación? La reclamación es el recurso que procede en contra de la resolución del magistrado que admita, deseche o tenga por no presentada la demanda, la contestación o la ampliación de ambas o alguna prueba. Ese recurso, que es lo que busca, es que decreten o nieguen el sobreseimiento del juicio antes que se cierre la instrucción y que se admitan o rechacen la intervención de un tercero. Esa se realiza ante la sala o sección respectiva dentro de los 10 días siguientes a que surten la notificación correspondiente. Vamos a entrar ahora al tema de los recursos. En vamos a hablar sobre la revisión. El recurso de la revisión dice, podrán ser impugnados a través de la autoridad, a través de la unidad administrativa encargada de la defensa jurídica, interponiendo los recursos de revisión ante el tribunal colegiado de circuito competente mediante un escrito. Ese escrito que en efectos de la notificación respectiva, una vez que sea realizado, sea de cuantía que exceda 3.500 veces el salario mínimo general. Sea de importancia o trascendencia cuando la cuantía o por cuantía indeterminada, debiendo el recurrente razonar esa circunstancia a efectos de admisión del recurso, y sea una resolución dictada en la Secretaría de Hacienda o Crédito Público, la Secretaría de Administración Tributaria o autoridades fiscales de entidades federativas en ingresos federales. Esas son las procedencias que tiene la revisión sobre alguna cuestión que le pedimos a la propia autoridad que haga un análisis correspondiente a algo que nos vemos afectados. Por último, vamos a hablar sobre la jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? La jurisprudencia, entendida desde el ámbito jurídico, son interpretaciones que realiza la propia autoridad, que son emitidas a través de una interpretación legislativa, es decir, sale la ley establece a través de cada uno del articulado una fracción o una redacción consistente y para que no haya dudas sobre ellas, la propia Corte realiza interpretaciones hacia qué rumbo debe de tomarse o cuál es el rumbo que tiene ese escrito, esa forma de haberse redactado de la ley. El artículo 75 dice, las tesis sustentadas en las sentencias pronunciadas de pleno de la Sala Superior, aprobadas por 7 magistrados, constituirán procedente una vez publicada en la revista del tribunal. Podrán constituir procedente las tesis sustentadas en las sentencias, siempre que sean aprobadas en cuanto menos por 4 de los magistrados integrantes de la sección de que se trata. Para fijar jurisprudencia, el Pleno de la Sala Superior deberá aprobar 3 precedentes en el mismo sentido, no interrumpidos por otro en contrario. También se fijará esa jurisprudencia siempre que se apruebe 5 precedentes no interrumpidos por otro en contrario. Esto es, la propia Corte, cuando son casos similares, juzga de una manera similar y esta se conjunta en los precedentes y esos precedentes al tener este análisis sin tener ningún en contrario, ya generan la propia jurisprudencia. Y esas son las interpretaciones de cómo se debe de interpretar a su literalidad la legislación y esto apoya para el recurrente que tenga el propio demandante.